Bueno, pues lo que vamos a ver ahora es una librería que se llama Mateu, que es una librería Java, y sirve para hacer interfaces de usuario utilizando clases Java con el mínimo de líneas de código posible. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser, bueno, para ver la librería, vamos a crear un proyecto Spring Boot, y a partir de ahí pues la utilizaremos y así veremos cómo funciona, ¿no? Entonces, para crear el proyecto con Spring Boot, lo primero que haremos será irnos al initializer de Spring Boot, que lo tenemos aquí. Y bueno, toda esta parte de aquí ya nos va bien, ¿vale? Un proyecto Maven con Java, etcétera. Y lo que vamos a hacer va a ser añadir un par de dependencias. Vamos a añadir la dependencia web porque queremos crear una aplicación web. Vamos a añadir la dependencia JPA y vamos a añadir una base de datos, que en este caso será H2, que nos permite trabajar con una base de datos en memoria que para los efectos de esta demo pues ya nos va bien, ¿no? Entonces, generamos el proyecto, ahí lo tenemos. Vamos a descomprimirlo. ¿Vale? Y aquí tenemos el POM, y a partir del POM pues lo abrimos con el IntelliJ IDEA. Y aquí tenemos nuestro proyecto, ¿vale? Entonces, ahora dentro de un par de segundos se aparecerá aquí, efectivamente. Entonces, vamos a arrancarlo para ver que funciona. ¿Vale? Entonces ahora nos vamos al navegador, le pedimos localhost 8080 y vemos que efectivamente funciona. Nos da una página de error normal porque no hemos definido ningún controlador todavía, pero a partir de ahora vamos a añadir la interfaz de usuario pues utilizando Mateu, ¿no? Para ello vamos a irnos a la página de Mateu. Si buscamos en Google Mateu MDD, lo primero que nos aparece ya es el proyecto. ¿Vale? Aquí hay una referencia al manual bueno, que es la wiki. Y aquí una de las entradas que tenemos es cómo utilizarlo en Spring Boot. Entonces nos venimos aquí y vemos que lo único que tenemos que hacer en realidad es añadir una dependencia. Así que volvemos al IntelliJ IDEA, nos vamos al POM y añadimos nuestra dependencia, que la podemos dejar por aquí. Entonces vamos a comprobar que esto está aquí. Efectivamente, ya está. Vale. Entonces, ahora es cuando viene un poco lo bueno, ¿no? Para crear nuestra interfaz de usuario, nuestra primera interfaz de usuario, lo único que tenemos que hacer con MateoMD es crear una clase. Vamos a crear un formulario primero para ver cómo funciona. Y esta clase formulario la vamos a anotar con una notación que se llama MateUI, ¿vale? Esta notación lo que nos pide es un path, ¿vale? Que le vamos a llamar formulario, ¿vale? Y si ahora reiniciamos la aplicación, la reiniciamos, pues al cabo de un par de segundos veremos que si nos venimos aquí, esto sigue funcionando igual, pero si le pedimos el formulario, pues aquí nos presenta el formulario que tenemos, ¿no? Esta es la interfaz de usuario que he creado que Mateu ha creado a partir de esa clase que hemos creado antes, ¿no? Entonces, claro, así no es muy interesante, ¿no? Pero así que vamos a hacer lo que haríamos normalmente con un formulario, que es básicamente pues añadir una serie de campos, ¿no? Como podría ser el nombre, y vamos a añadir un booleano también, si está empadronado o no, y vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Si ahora reiniciamos, ¿vale? Y nos volvemos a la página, veremos que no ha pasado nada, ¿no? Vale, eso es porque nosotros no hemos declarado ni getters ni setters para estos campos.
Mateo MD necesita esos getters y setters para saber si puede enseñar esos valores o si puede modificarlos. Vamos a añadir de momento únicamente lo que son los getters. Y reiniciamos. Vale. Si ahora refrescamos la página, vemos que ya nos aparecen los campos, pero no nos deja entrar ningún valor. Son campos que son solo de salida, ¿vale? Eso es porque solo hemos definido los getters. Si además de los getters definimos los setters y reiniciamos, y actualizamos la página, vemos que ahora sí que ya nos deja meter valores, ¿no? Fijaos que, evidentemente, en función del tipo de campo, por ejemplo, si esto es un string, aquí nos ha generado un campo para meter un string. Como este es un booleano, aquí nos ha generado un checkbox para marcarlo si es true o es false, ¿vale? Evidentemente así tampoco no vamos a hacer gran cosa, ¿no? A mí lo que me gustaría es añadir un botón por aquí para hacer algo, ¿no? Entonces, para añadir un botón en ese formulario, con Mateo MDD lo que tenemos que hacer es simplemente definir un método, public string, por ejemplo, vamos a decirle registrar, ¿vale? Y lo que va en este caso solamente va a devolver esto de aquí, algo así, ¿vale? Gracias por registrarte. Vale. Para que este método nos aparezca en el formulario como un botón, lo único que tenemos que hacer es anotarlo con esta anotación de aquí, con la anotación action, ¿vale? Si ahora reiniciamos, ¿vale? Y recargamos la página, veremos que ahora ya nos aparece este botón, ¿vale? Si aquí ponemos un nombre, por ejemplo, Mateo, y le decimos que queremos registrarnos, automáticamente nos aparece el mensaje que hemos devuelto desde ese método, ¿no? Vale, vamos a seguir un poco más con este formulario, aprovechando que lo tenemos aquí, y le vamos a añadir, le vamos a decir, por ejemplo, que esto de aquí no puede ser vacío, y vamos a añadir aquí un campo de tipo string también, que será la población, ¿vale? Y vamos a decirle que este campo de aquí solo es visible si hemos marcado el check de empadronado, ¿no? Entonces, para ello podemos utilizar esta notación, visible if, que básicamente nos deja utilizar JavaScript aquí dentro. Entonces, en tiempo de ejecución lo que va a hacer va a ser evaluar este JavaScript, ¿no? Y en función de su resultado, pues hará visible el campo, ¿no? Ya que estamos, vamos a añadirle aquí un valor por defecto, Palma de Mallorca, ¿vale? Y vamos a ver qué tal queda, ¿no? Vale, ahora refrescamos y vemos que efectivamente nos marca el campo como obligatorio, ¿de acuerdo? Y si marcamos el check de empadronado, ya nos aparece aquí ese campo, se hace visible el campo de población, ¿no? Con el valor por defecto que habíamos indicado, ¿de acuerdo? Vale. Para acabar un poco con este formulario, ya que lo tenemos aquí en pantalla, vamos a añadir un campo de tipo file, ¿vale? Que será la foto, ¿vale? Para ver cómo el usuario nos puede pasar ficheros, ¿no? En este caso sería una foto. Si ahora refrescamos la página, veremos que aquí ya nos aparece este campo foto con la opción de upload. Y vamos a ver en descargas, por ejemplo, este de aquí, venga. Y vemos que efectivamente podemos subir la foto y luego esa foto pues podemos utilizarla desde el servidor, ¿no? Vale. Entonces, aparte de formularios, podemos crear aplicaciones completas con Mateo, ¿vale? Entonces, para hacerlo, vamos a crear otra clase que le vamos a llamar aplicación, ¿vale? La vamos a marcar con la notación Mateo UI, ¿vale? Le vamos a dar un path, que en este caso será el path raíz, ¿vale?
Y aquí lo que vamos a hacer va a ser añadir el formulario que teníamos antes. Formulario. Y lo vamos a añadir como una opción de menú. ¿Vale? Entonces, con esta clase lo que estamos definiendo es o sea, Mateu nos va a generar una aplicación web que va a estar en el path, en la barra, ¿vale? Y que nos va a ofrecer una opción de menú que será básicamente para abrir el formulario, ¿de acuerdo? Entonces vamos a reiniciar esto, ¿vale? Vemos que efectivamente seguimos teniendo en este path el formulario, pero que si ahora le pedimos la barra, o sea, le pedimos la raíz, en lugar de eso nos aparece una aplicación web con su cabecera y con un menú. En este caso la única opción de menú es el formulario, que si lo pulsamos, pues efectivamente volvemos a ir al mismo formulario de antes. ¿Vale? Muy bien. Vale, entonces, aparte de formularios, que pueden servir para que el usuario inicie una acción, ¿no? Es decir, llame un proceso pasándole algunos parámetros o lo que sea. Otra cosa que podemos meter aquí son CRUDs de nuestras entidades, ¿no? Es decir, mantenimientos para que el usuario pueda buscar registros en base de datos, modificarlos, revisarlos, crear nuevos registros o eliminar registros, ¿no? Entonces, para hacer esta parte, lo primero que vamos a hacer va a ser crear una entidad JPA, ¿vale? Entonces vamos a optar por la típica clase estudiante, ¿vale? Y en esta clase estudiante pues le diremos que esto va a tener un nombre, ¿vale? Y va a tener, por ejemplo, una edad. Vale, perfecto. Normalmente con JPA aquí añadiríamos una notación entity y le añadiríamos la primary key, o sea, un atributo para indicar cuál es la primary key de esta clase y bueno, pues todas estas cosas, ¿no? Lo que pasa es que todo esto, bueno, aparte de esto también tendríamos que crear getters y setters para cada atributo, tendríamos que crear un método equals, un método hashcode, todo un rollo, ¿no? En lugar de todo esto, como yo soy un poco vago, lo que hice fue crear esta entidad, ¿no? Mateu MDD Entity, ¿vale? Esta entidad es posible utilizarla siempre y cuando hayamos instalado en el IntelliJ un plugin que se llama Mateu, ¿vale? Y bueno, yo ya lo tengo instalado, pero si queréis utilizar esa notación para ahorraros un poco de código, pues os la podéis instalar y ya está, ¿no? En realidad es una extensión del plugin de Lombok, ¿vale? Y lo que hace es soportar, aparte de las anotaciones de Lombok, soporta un par de anotaciones más, en concreto esta de Mateu MDD Entity, ¿no? Vale, entonces ya hemos creado esto, ¿vale? Nuestra entidad estudiante la hemos anotado así para decirle que es una entidad y que cree los getters y los setters y toda la pesca. Y ahora lo que haremos en nuestra anotación para añadir una opción de menú que nos abra un mantenimiento de esta entidad estudiante, lo que haremos es crear aquí una nueva propiedad, que será un nuevo campo que se llamará estudiantes, ¿vale? Que será el tipo class y cuyo valor será la clase estudiante, ¿vale? Además de hacer esto, la vamos a anotar como una menú option, ¿vale? Para que nos aparezca el menú. Y vamos a reiniciar, ¿vale? Entonces, si ahora nos venimos aquí y refrescamos, ¿vale? Vemos que ya nos aparece aquí, aparte de la opción del menú del formulario, nos aparece una opción de menú que se llama estudiantes. Y si la seleccionamos, nos aparece un CRUD, el típico CRUD, ¿vale? Entonces podemos crear nuevos registros, por ejemplo, Mateu, ¿vale? Edad 12. Vamos a crear otra entidad que se va a llamar Miguel 51, ¿vale? Y así iríamos creando entidades, ¿no? Fijaos que no estoy utilizando el ratón para hacerlo, sino que estoy utilizando atajos de teclado, es decir, si yo me vengo, o sea, si hago control alt N
me abre una pantalla para crear un nuevo registro, por ejemplo, Nuria, y si hago control S, me la va a grabar, ¿vale? Así que perfecto. Podemos entrar en cualquier registro, ir para arriba, ir para abajo, ¿vale? Hasta que ya no quedan registros, ¿vale? Fijaos que si por ejemplo, yo cambio algo aquí e intento salir, me da el aviso de que he hecho cambios y me pregunta si qué quiero hacer, ¿no? En este caso los voy a descartar, ¿vale? Y bueno, también puedo coger y puedo borrar entidades. Bueno, lo normal que se puede esperar de todas estas de un mantenimiento, ¿no? Vale, para hacerlo un poco más interesante, vamos a crear otra entidad que es tan fácil como crear una clase que le vamos a llamar clase, justamente, ¿vale? Le diremos que esto es una entidad, solo va a tener el nombre de la clase, ¿vale? Y nos vamos a ir a nuestra clase estudiante y aquí le vamos a añadir una referencia a la clase, ¿vale? Clase, y la vamos a marcar como many-to-one, ¿vale? Entonces, de tal manera que de un estudiante le decimos que normalmente puede estar o no dentro de una clase, ¿vale? Reiniciamos esto, ¿vale? Refrescamos la página. Vemos que nos han desaparecido los estudiantes que habíamos introducido antes, normal, porque estamos utilizando una base de datos H2 en memoria, con lo cual cada vez que reiniciamos se nos van a borrar los registros, que bueno, que para la demo ya nos va bien, ¿no? Entonces, bueno, me doy cuenta de que aquí no he añadido una opción de menú para mantener las clases, ¿no? Así que nos venimos aquí y le decimos que estas son las clases y esto va a hacer un mantenimiento de las entidades de tipo clase. Reiniciamos, ahora sí, y si volvemos aquí, pues efectivamente ya tenemos el mantenimiento de nuestras clases. Vamos a crear una clase que será, por ejemplo, primero A, ¿vale? Vamos a crear otra que será primero B, ¿vale? Y ahora nos vamos a ir a los estudiantes y vamos a crear un nuevo estudiante. Y a lo que vemos ahora es que efectivamente aquí ya nos deja elegir esas entidades, ¿no? Vamos a decirle, por ejemplo, que Mateu, de 12 años, está en la clase primero A. Vemos que efectivamente nos aparece aquí y vemos que también se nos ha añadido como filtro dentro del buscador, ¿no? Vale. Entonces hasta aquí más o menos vamos bien. Bueno, para acabar esta introducción, ¿de acuerdo? Voy a enseñaros tan solo cómo rápidamente podemos proteger toda esta aplicación, ¿no? Porque normalmente si creamos una aplicación empresarial o una aplicación web, una de las cosas que vamos a querer hacer va a ser protegerla con un nombre de usuario y contraseña, ¿no? Entonces, eso realmente no hace falta hacerlo con Mateu, ¿no? Sino que esa autenticación, esa protección la podríamos hacer fuera de Mateu, ¿no? Pues utilizando un filtro web, utilizando los mecanismos de autenticación que nos proporciona Spring Boot, o podríamos utilizar simplemente autenticación básica y configurándola dentro del servidor HTTP, ¿no? Pero bueno, en este caso, ya que estamos revisando Mateu, vamos a ver cómo lo podemos hacer de manera relativamente sencilla utilizando Mateu, ¿vale? Entonces, dentro de Mateu, si nos vamos aquí a la página, veremos que hay una parte que dice auth, ¿vale? Y una de las cosas que nos dice es que podemos utilizar esta librería de aquí, este componente de aquí, esta dependencia, pues para proteger nuestras aplicaciones, ¿no? Vamos a verlo rápidamente. Entonces, nos metemos aquí en el POM, añadimos la dependencia, ¿de acuerdo? Refrescamos esto para verificar que esa dependencia ha sido añadida, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno,
esta forma de protegerla básicamente nos dice que podemos utilizar ficheros de tipo htpassword, que son los que utiliza Apache, para proteger nuestra aplicación, ¿no? Entonces, para acabar el montaje, aparte de la dependencia, necesitamos hacer dos cosas. Por un lado, crear un fichero htpassword, ¿vale? Que lo podemos crear aquí en este directorio. Por ejemplo, le vamos a llamar test.htpass, ¿vale? Y aparte de esto, tenemos que decirle de alguna manera dónde está este fichero, ¿no? Entonces, para ello, vamos a hacerlo con una propiedad, que vamos a fijar en un fichero que se llama pconf.properties, ¿vale? ¿Por qué lo hacemos aquí? Así. O sea, lo podríamos hacer perfectamente también viniéndonos aquí y aquí en las propiedades, en las VM options, podríamos hacer -d htpass igual a, y aquí poner la ruta, ¿no? Pero en lugar de esto, como yo sé que luego voy a querer añadir más propiedades, lo que hago es crearme este fichero, appconf.properties, ponerlo aquí mismo, ¿de acuerdo? Y aquí declaro la propiedad htpass igual a /test.htpass, ¿vale? Entonces, con esa propiedad le estoy diciendo dónde va a encontrar esos passwords, ¿de acuerdo? Dónde va a encontrar los usuarios que pueden entrar en la aplicación. Así que nos venimos aquí y le decimos, por ejemplo, admin con el password admin, ¿vale? Y Miguel con el password número 1, ¿vale? Muy bien. Creo que ya lo tenemos todo. Bueno, vale. Lo único que nos hace falta ahora mismo ya es proteger nuestra aplicación y decirle, esta aplicación es privada, ¿vale? Si no lo hiciésemos, pues funcionaría exactamente igual que antes. Nos dejaría entrar en todas las opciones sin ningún problema, ¿no? Pero si hacemos esto y ahora reiniciamos, ¿vale? Y nos venimos aquí, ¿de acuerdo? Y volvemos a pedir esa aplicación, ¿vale? Fijaos que ahora, ya para poder entrar, ya nos pide un formulario y nos pide un login y un password, ¿de acuerdo? Puedo utilizar este. En este caso no es el que ya había introducido en el fichero htpassword, con lo cual no me funciona. Pero si le pongo admin, pues veo que efectivamente sí que puedo entrar, ¿vale? Y ya tengo acceso a todas las opciones que tenía antes. También puedo salir, ¿de acuerdo? Y puedo volver a intentar entrar, ¿de acuerdo? Vale. No puedo salir de aquí sin explicaros un pequeño truco que está por aquí, ¿vale? Que explica cómo utilizar OAuth para poder autenticarse, ¿no? Es decir, esto va a ir al fichero htpassword que hemos visto antes, pero si queremos que además de eso nos dé la opción de entrar con GitHub o con Google o con lo que sea, simplemente copiando y pegando esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Donde decimos que aquí tenemos unas claves para GitHub, igual que las tenemos para GitHub, podríamos añadir para Google o para Microsoft, ¿de acuerdo? Si ahora grabamos y reiniciamos, ¿vale? Refrescamos esto, vemos que ya nos da la opción de poder entrar con GitHub, ¿de acuerdo? Vale. Nos dará la opción de entrar con GitHub, pero claro, no nos va a dejar entrar con cualquier usuario y password, ¿no? Entonces, una cosa que tenemos que hacer es irnos aquí y añadir aquí el usuario dentro de GitHub, ¿vale? Y un password que queramos, ¿de acuerdo? Este password realmente lo ignorará porque va a autenticarse utilizando GitHub, ¿no? Entonces ahora vamos a reiniciar. Vamos a venirnos aquí, vamos a intentar entrar con GitHub, ¿vale? Y bueno, vale, yo ya estaba logueado con mi cuenta aquí, ¿vale? Con lo cual me ha dejado entrar. Voy a hacer una cosa, voy a salir un momento, ¿de acuerdo? Voy a salir de aquí, voy a intentar volver a entrar y vemos que ya, ahora sí que me pide, evidentemente, que me autentique dentro de GitHub. Y si me autentico, pues ya estoy aquí dentro, ¿no? Vale.
Lo último que os voy a enseñar es que, por ejemplo, imagínate que tú no quieres tener ahí usuarios y password, sino que directamente quieres que se autentique con GitHub, ¿no? Pues la forma de hacerlo simplemente es veniéndose aquí y le decimos esto vale true, ¿vale? O sea, solamente nos podemos autenticar utilizando OAuth. Reiniciamos y en un segundo ya solamente nos podemos autenticar con GitHub, ¿no? Bueno, lo voy a dejar aquí. Me imagino que me habré pasado de tiempo, pero bueno, lo vamos a dejar aquí. Espero que os guste. Os animo a probarla si queréis, ¿vale? Y, bueno, y recordaros que aquí en el proyecto, si buscáis Mateo MDD, aquí en el manual que está aquí, pues tenéis toda una explicación con todas las opciones que hay para utilizarlo en J2E, en J2SE, cómo crear, todas las posibles cosas que podemos hacer aquí dentro, ¿no? Entonces os animo a revisarlo y bueno, espero que os guste y espero que hayáis disfrutado de esta explicación, ¿no? Venga, nos vemos. Hasta luego.